La programación predictiva es contarnos lo que van a hacer en un futuro los controladores en este planeta. En la actualidad lo hacen en el mundo del entretenimiento, pero antiguamente lo hacían en escritos antiguos, como por ejemplo en las escrituras, como la Biblia, el Corán, etc. En la Biblia, por ejemplo, nos hablan sobre la presentación alien lo siguiente. Describe tanto el falso profeta y al anticristo como teniendo lealtades y dotaciones que no son de este mundo. No solo ambos pueden llamar fuego desde fuera de los cielos, que se sospecha que está la ubicación de las hordas de extraterrestres. Véase Apocalipsis 13, 12, 14, como una alianza clara con los poderes del reino celestial. El profeta Daniel nos cuenta su sistema de creencias que en realidad honra a un extraño dios alienígena. En Daniel 11, 38, 39 leemos lo siguiente: en su dominio él honrará al dios de las fuerzas y a un dios que sus padres no conocieron. Los honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas agradables. Por lo tanto, él hará la más fuerte alianza con un extraño Dios, a quien reconocerá y exaltará en gloria, y él les hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por una ganancia. Varias partes de la profecía de Daniel se destacan como muy inusuales. En primer lugar, el dios de las fuerzas, o alternativamente el dios de las fortalezas, ha sido conectado a Baal Shamen, literalmente el señor de los cielos, una deidad a quien los gnósticos maniqueos más tarde adoraron como el mayor ángel de luz. Su segunda referencia a la deidad como un extraño dios también es intrigante. El texto hebreo puede ser literalmente representado con un dios extraterrestre. Al añadir a esto la forma en que los eruditos protestantes a la vuelta del siglo tradujeron este texto como directamente relacionado con los segmentos en el Vaticano, las cosas se ponen realmente interesantes. Con esto en mente y sobre la base de estos y de otros documentos, es evidente que durante casi cientos de años los dos profetas católicos y los reformadores protestantes creían que el anticristo finalmente defendería a una extraña deidad extraterrestre. También vieron cómo esta unión ultimadamente conducirá a la guerra y a la destrucción de los cielos, y estos visionarios no estaban solos en su evaluación relativa a un poderoso Cristo extraterrestre y su guerra que viene como resultado de alianzas con otros mundos. Líderes gubernamentales de todo el mundo han creído esto durante algún tiempo, y ya en 1955 el general Douglas MacArthur advirtió lo siguiente: ahora usted se enfrenta a un mundo nuevo, un mundo de cambios. Hablamos en términos extraños del aprovechamiento de la energía cósmica, del conflicto final entre una raza humana unida y fuerzas siniestras de alguna otra galaxia planetaria. Las naciones del mundo tendrán que unirse, ya que la próxima guerra será una guerra interplanetaria. Las naciones de la Tierra tienen algún día que hacer un frente común contra el ataque por gente de otros planetas. Más de 30 años después, uno de los presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan, hizo eco de lo mismo en las Naciones Unidas cuando dijo lo siguiente: en nuestra obsesión con los antagonismos del momento, a menudo olvidamos cuánto une a todos los miembros de la humanidad. Tal vez necesitamos un poco de peligro foráneo, universal, para hacer que reconozcamos ese lazo común. De vez en cuando pienso en lo rápido que se desvanecerían nuestras diferencias en todo el mundo si estuviéramos frente a una amenaza extraterrestre de fuera de este mundo. En Gran Bretaña, el almirante de 5 estrellas y el ex titular del Ministerio de Defensa británico, Lord Hill Norton, expresó su opinión de que algunos encuentros ovni son sin duda la antítesis de la fe cristiana ortodoxa, y ayudó a formar un grupo internacional llamado Preocupación OVNI para evaluar el fenómeno en lo que respecta a la religión y la seguridad nacional. Más recientemente, el ex asesor UFO para
del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Nick Pope, reconoció que Gran Bretaña incluso ha preparado y se está preparando sofisticados aparatos de alto secreto en previsión de esta futura intervención militar de los invasores del espacio. Los líderes globales fuera del Reino Unido, que han insinuado conocimiento similar de una potencial amenaza externa, incluyen a los expresidentes Jimmy Carter, Gerald Ford, el ex senador estadounidense Barry Goldwater, J. Edgar Hoover, cuando era director del FBI, y el expresidente de la antigua Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, quien creía que debía ser tratado con seriedad el tema. Hace que uno se pregunte si algo de este conocimiento estaba detrás de los recientes comentarios del Vaticano cuando criticaron la película de Ridley Scott, Prometheus, diciendo que es una mala idea desafiar a los dioses. En la última década, especialmente, el Vaticano ha incrementado su producción de estudios de ciencia y teología destinados a desarrollar una posición eclesiástica para la divulgación de la inteligencia extraterrestre. Esto incluye, en noviembre del 2009, cuando se convocó una semana de estudio de 5 días sobre astrobiología en la residencia del verano del Papa, en los terrenos de la Academia Pontificia de las Ciencias, en la que los astrónomos y científicos de países de todo el mundo se unieron a clérigos prominentes para evaluar lo siguiente: el origen de la vida y sus precursores materiales, la evolución de la vida en la Tierra, sus perspectivas del futuro dentro y fuera de la Tierra y la aparición de vida en otro lugar. Si la discusión se llevó a cabo en ese tiempo sobre el dispositivo Lucifer y lo que se está monitoreando en el espacio profundo desde la cima del monte Graham es desconocido. Las reuniones eran privadas, pero solo 3 meses después, en enero del año 2010, la Royal Society, la Academia Nacional de Ciencias del Reino Unido y la comunidad acogieron a representantes de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos del Espacio Ultraterrestre para discutir la detección de vida extraterrestre y las consecuencias para la ciencia y la sociedad. Lord Martin Rees, presidente de la Royal Society y astrónomo real, y otros oradores en ese tiempo se refirieron a abrumadoras pruebas y a pruebas sin precedentes para significar lo cerca que estamos de hacer una irrefutable divulgación de la vida extraterrestre. Esto tuvo a los voceros del Vaticano en las noticias otra vez, con declaraciones cada vez más francas acerca del futuro de la Iglesia y de los preparativos jesuitas para acomodarse en una dinámica realidad extraterrestre. En el periodo previo a la conferencia patrocinada por el Vaticano sobre astrobiología, el periódico oficial de la Iglesia, el Observatore Romano, ha entrevistado al padre José Gabriel Funes, astrónomo y director del Observatorio Vaticano, quien dejó en claro que la aceptación de la realidad de los extraterrestres inteligentes no contradice a la fe católica y que de hecho creer lo contrario es la verdadera herejía y que pone límites a la libertad creadora de Dios. El abogado Daniel Sheehan, quien se desempeñó durante 10 años como asesor general de la sede estadounidense jesuita, sede en Washington D.C., dijo que la declaración explícita de Funes, que no creer en la inteligencia extraterrestre pone límites a la libertad creadora de Dios, era de código hablado de aquellos que saben. Escribió lo siguiente: en vista de ello, esta afirmación no podría parecer como un acontecimiento importante. Sin embargo, sin el conocimiento del mundo no católico, la elección específica de las palabras del padre Funes sigue con precisión la redacción exacta del aspecto fundamental del decreto oficial de la Iglesia Católica que fue emitido en el año 1277 por el obispo Etienne Tempier, obispo de París, en el cual la Iglesia Católica condenó oficialmente la proposición teológica de Santo Tomás de Aquino, en la que Aquino había afirmado públicamente que la primera causa no pudo posiblemente haber creado otros mundos. La propuesta fue condenada oficialmente por la Iglesia Católica sobre los motivos concretos que parecen poner límites a la libertad creadora de Dios. Son las palabras exactas que fueron deliberadamente utilizadas por el padre Funes en el año 2011
2008, Sheehan pasó a explicar del por qué es tan importante esa reafirmación de la posición teológica de los líderes católicos. El hecho de que estas palabras exactas fueron elegidas por el director oficial de los jesuitas del Observatorio Vaticano en anunciar la nueva política oficial de la Iglesia Católica Romana, reconociendo la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre en otras partes del universo, es entendido por aquellos de nosotros que estamos familiarizados con estos asuntos, de no ser una mera coincidencia. Puede de hecho llegar a ser una extraordinaria importancia. Este específico edicto católico 1277, que condena al propósito la proposición número 34 de Tomás de Aquino, es considerada por las autoridades de la Iglesia y por los historiadores seculares por igual, que ha sido la acción que abrió el debate de la pluralidad de los mundos en la civilización occidental, que condujo directamente a la eliminación de la Tierra como centro del universo hace 400 años. Y estas palabras pueden indicar el camino aquí en el siglo XXI a nuestro retiro de nuestra posición en la cúspide de la pirámide de la vida. Lo que Sheehan ha identificado aquí es la creencia de la mayoría de los teólogos católicos de que el cristianismo tal como lo conocemos está basado en una cosmología precopernicana. Una vez que la cosmología cambia como resultado de nuevos descubrimientos o la divulgación de la vida extraterrestre, por lo que también la teología, ya sea explícita o implícitamente, creer lo contrario es arrogancia cósmica, pensó Andrew Burgess, quien escribió lo siguiente: siempre que alguien esté pensando en términos de un universo geocéntrico y una deidad de la Tierra, la historia tiene cierta plausibilidad. Tan pronto como la astronomía cambie las teorías, sin embargo, toda la historia cristiana pierde el único escenario en el que tendría sentido. Con el sistema solar ya no siendo el centro de nada, imaginar que lo que sucede aquí es el centro de un drama universal se vuelve simplemente ridículo. Mientras que algunos en la Iglesia Católica creen que no hay enseñanza oficial de la Iglesia sobre inteligencia extraterrestre, es posible calcular su trayectoria incluso a obra de la literatura de aprobación oficial. La obra de Kenneth J. Delano, Muchos mundos, un solo Dios, está descrito sobre su chaqueta de polvo como una discusión inteligente sobre la existencia de vida extraterrestre y su impacto sobre la humanidad. Lo que hace importante este libro es que defiende la creencia en los extraterrestres y cuenta con un nihil obstat y un imprimatur. Un nihil obstat es una aprobación otorgada por un censor designado de la Iglesia Católica Romana. Su presencia certifica que un trabajo no contradice las enseñanzas católicas en asuntos de fe y moral. Una impronta es la aprobación final y la declaración oficial por parte del obispo de la diócesis en la que el trabajo habrá de publicarse, lo que indica que el contenido está libre de errores concernientes a la doctrina católica. En este trabajo difícil de encontrar, Delano afirma lo siguiente: los visitantes extraterrestres a nuestro planeta podrían mostrar un sorprendente conocimiento y comprensión de las leyes universales de la naturaleza, así como habilidades psíquicas que les permitan ejercer poderes mentales sobre la materia en un grado igual de increíble. Para nuestra desconcertada humanidad, sus maravillas serían indistinguibles de lo milagroso. Una experiencia de este tipo podría sacudir los cimientos de la religión de muchas personas. Y continúa diciendo: en nuestras negociaciones con ETI tendremos que adoptar una forma de pensar llamada relativismo cultural por los antropólogos, al igual que las relativistas culturales, que no asumen que su forma de vida es mejor que las prácticas extrañas o malvadas de otros pueblos. No debemos suponer que nuestra especie, el Homo sapiens, es moralmente superior a cualquier otra especie de inteligencia en el espacio. Este tipo de relativismo deja abierta a la humanidad para un escenario de gran engaño. Por otra parte, la idea de que la verdad moral es relativa es peligrosamente falsa. Un ejemplo extremo lo hace evidente. Por lo tanto, las verdades morales no son relativas. Si algo es malo para todos. La sancionada posición católica tratando con la inteligencia extraterrestre en términos de relativismo cultural demuestra cuán susceptible es el Vaticano o
a un sobrenaturalismo del mal envuelto en un disfraz extraterrestre. El filósofo Edgar J. Burns previó cómo la exploración espacial se convertiría así en el centro cósmico para el nacimiento de una nueva fe espacial, lo que también se llama cosmolatría, que finalmente daría luz a una nueva religión. Por nueva religión no está del todo claro si Burns quiso decir una aniquilación del pasado o un gran avance en la conciencia religiosa que hace que nuestras pretensiones de la verdad obsoletas, escribió Lee Dalio en Cristo en Evolución. Lo que el término no connota, sin embargo, hace eco de una idea del jesuita Pierre Teilhard de Chaldin, cuyas conclusiones fueron celebradas por el Papa Benedicto XVI, de que el cristianismo está llegando al final de uno de los ciclos naturales de su existencia. Cristo debe nacer de nuevo, dijo, debe ser reencarnado en un mundo que se ha vuelto muy diferente de aquel en el que vivió. Es a la luz de esta idea que la exocristología, un término que utiliza Burgess para describir cuestiones cristológicas planteadas por los descubrimientos en el espacio exterior, adquiere un nuevo aporte para la fe cristiana. Eso también arroja luz importante sobre la nueva posición oficial del Vaticano, que no creer en los extraterrestres y estar dispuestos a aceptar su superioridad moral, y que la venida de una nueva religión no solo es fundamental para la herejía, sino que está basada en un sistema de creencias moribundo y anticuado. Dado que el Vaticano tiene el dominio sobre más de 1 billón de seguidores, así como influencia en un número aún mayor de pueblos, gobiernos y políticas en todo el mundo, cualquier insignificante obstáculo a su cristianismo revisado, por lo tanto, difícilmente podrá evitar que la mayoría de las personas espirituales del mundo abracen de todo corazón a los salvadores serpientes extraterrestres a su llegada. De hecho, la existencia de dioses alienígenas será amplia y bien acogida por las masas del mundo, según el astrónomo del Vaticano y profesor de teología fundamental, el padre Giuseppe Tancellaniti, precisamente debido a que los contextos de la vida extraterrestre volver a proponer la intervención de mediadores de mundos lejanos, entregando mensajes morales que despiertan en los seres humanos las preguntas existenciales que la vida terrestre ordinaria ha mantenido latente. Además, el contacto con civilizaciones diferentes a la nuestra es un poderoso lugar conceptual en el cual la familia humana vuelve a la sabiduría y a la comprensión de sí mismo. Como Paul Davies inteligentemente señala, el poderoso tema de los extraterrestres actuando como un conducto para el último, ya sea si aparece en ficción o como una seriamente intencionada teoría cosmológica, toca un acorde profundo en la psique humana. La atracción parece ser que, al ponerse en contacto con los seres superiores en el cielo, a los seres humanos se les dará acceso al conocimiento privilegiado, y que la resultante ampliación de nuestros horizontes de alguna manera será algo que nos trae un paso más cerca de Dios. El profesor Tancellaniti explicó con más detalle este conocimiento privilegiado derivado de los extraterrestres en su documento doctrinal del Vaticano, en el que expresó teológicamente cómo, al entrar en contacto abierto con estos extraterrestres altamente avanzados, la Iglesia tiene que concluir que nuestra comprensión de la revelación hasta ese momento había sido muy imprecisa y ambigua, o incluso muy lejos de la verdad. Pero no todo está perdido, ya que una nueva y mejorada revelación religiosa basada en la información obtenida de otro mundo está acercándose. Esto implicará a un extraño dios extraterrestre, de acuerdo a la profecía y según las autoridades, tanto antiguas como modernas, que será abogado por un sacerdocio sentado en Roma. Tenga en cuenta que hay una desventaja considerable: rechazar el misterioso nuevo evangelio o incluso descuidar el postrarse ante la imagen que la deidad instale en su lugar, dará lugar a que todos los que no adoren la imagen de la bestia serán eliminados. No habrá lugar para aquellos heréticos a quienes se refiere el padre Funes, que rechazan el decreto y se niegan a aceptar el dogma extraterrestre. Cualquier negación definitivamente no quedará impune.